para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos en la fe que en esta hora se conectan a través de las plataformas de YouTube y de Facebook para seguir su programa del Faro. El programa de los días martes, donde tocamos temas de actualidad, manera de charla a manera de lo que son opiniones de diferentes hermanos panelistas y que nos sirven para edificación, para formación de cada una de las personas que nos siguen martes tras martes dentro de este espacio. Así de que sean ustedes bienvenidos en esta noche. Desde ya le damos gracias a las personas que comparten, que viralizan este video, que le dan un like o algún comentario o participan a medida de que vamos transcurriendo en lo que es el tema de esta noche. Recuerde usted que durante algún tiempo, durante algunos meses básicamente, estuvimos hablando de temas eminentemente proféticos, pero desde hace unos 2 meses para acá optamos por darle un pequeño giro a este espacio y queremos no solamente mencionar temas, vuelvo y lo reitero, proféticos, sino también temas que tienen mucho que ver con el hoy por hoy y que son de bastante importancia dentro de los ámbitos del pueblo cristiano. Así de que bienvenidos en esta noche a este programa del Faro, a este nuevo capítulo del Faro. Y recuerde usted de que la semana pasada nuestro primer episodio de este 2022 estuvo direccionado básicamente a lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Ese espacio, ese escrito que aparece por allá en el Evangelio de Mateo y en el cual directamente nuestro Señor Jesucristo habla de lo que será la aparición de Él en algún momento y cómo funcionará el reino de los cielos en ese instante cuando Él haga nuevamente su aparición. Hemos venido hablando de este tema y hoy continuaremos con la segunda y última parte de este estudio. Así de que prepárese porque seguramente se nos vendrán cosas maravillosas, cosas buenas y donde será de mucho provecho para cada uno de nosotros. Y voy a arrancar en esta noche, como siempre, saludando a mis panelistas, dándoles gracias de antemano por estar nuevamente en este programa y por aportarnos con su conocimiento, su estudio y su opinión sobre este tema. Y arranco con usted, como siempre, copastor, dándole las gracias una vez más y la bienvenida para este nuevo faro, donde hablaremos de Mateo 25, parábola de las vírgenes insensatas y las prudentes. Bienvenido al faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, a nuestro hermano Exxon, a nuestro hermano Ricardo y a nuestro invitado especial, nuestro hermano Daniel. Bienvenido nuevamente a su programa El Faro. A cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, gracias por compartir. Hay algo muy importante que mencionó allí el pastor iniciando esta reunión y es el hecho de que ustedes compartan también su conocimiento con nosotros. A través de este programa nos hemos dado cuenta que por más años que nosotros llevemos en el Evangelio y por más estudio que nosotros hagamos, hay cosas que nos sorprenden realmente de la palabra de Dios. Y esas cosas muchas veces vienen es de ustedes mismos. Ustedes seguramente han adquirido un conocimiento también a través de la palabra y qué bueno que ustedes lo puedan compartir y sorprendernos también, nosotros darnos cuenta de algunas cosas que decimos, uy, mire, porque esto jamás yo lo analicé de esta forma o de aquella. Entonces es muy importante eso, que ustedes también compartan su conocimiento con nosotros. Es un crecimiento a través de la iglesia y un crecimiento que no es solamente de que unos dan y otros reciben, sino es un conocimiento compartido. Nosotros damos, pero ustedes también igualmente nos pueden dar a nosotros también parte de ese conocimiento o de eso que ustedes tienen también. Gloria al Señor por cada uno de ustedes, por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y por compartirla. Bienvenidos a todos y que tengamos una noche fabulosa nuevamente con este tema tan apasionante como es el de las 10 vírgenes. Así es, tendremos o estaremos ampliando algunos conceptos que se nos quedaron la semana pasada tal vez inconclusos o pendientes y tocaremos unos nuevos que nos servirán para ampliar aún mayor
mente lo que es la idea referente a esta parábola pero tan supremamente importante que se menciona justamente después de las señales del fin, ¿no? Eso es algo que lo remarcaba el hermano Exxon la semana pasada y que no debemos ahí nomás, porque pues indudablemente si el Señor lo colocó en ese orden, o sea, primero habló de las señales antes de su venida, luego habla de la venida de Él y luego habla de algunas parábolas dentro de esas. Esta es porque tiene una razón, tiene un sentido y tiene una forma de ejecutarse. Voy a saludar en esta noche a nuestro nuevo panelista, a nuestro hermano que nos está acompañando en estos programas y que seguramente en otros más estará también compartiendo con cada uno de nosotros y lógicamente con la iglesia. Hermano Dani, bendiciones, bienvenido a este nuevo capítulo del Faro, tema parábola de las 10 vírgenes. Bienvenido. Gracias, pastor. Amén, amén. Muchísimas gracias primeramente a nuestro buen Dios que nos da un día más de vida, que nos permite tener esta oportunidad de poder compartir su preciosa palabra en esta hora, en este momento, y le damos gracias a Dios por este tipo de programas y por estos tiempos de bendición, no solamente para nosotros, sino también para la iglesia. Tiempos en los que necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos ir más profundo en la palabra, y gracias a ustedes por darme esa bendición y ese privilegio de poder acompañarlos, de poder escuchar, de poder también compartir con ustedes este tiempo. Un saludo, un gran abrazo, Dios me los bendiga muchísimo y que Dios sea guiando y dirigiendo este tiempo. Un abrazo, gracias. Gracias, Dani, Dios te bendiga, gracias desde ya por tu aporte, por tu disposición para estarnos acompañando. Recordemos de que el día jueves lo vimos allá trayéndonos una palabra de bendición juntamente con sus dos hijitos, con Samuel y con Salomé. Los bendecimos también en el amor de Jesús y vamos a ver si en esta noche de pronto aparecen también como panelistas del Faro. Sí. Bueno, me voy con mi tercer panelista en esta noche, nuestro hermano evangelista que trabaja dentro de esta labor, dentro de este departamento, dentro de la iglesia, el líder, el encargado de esa área como tal, de ese departamento, obviamente una voz autorizada en este tipo de temas y que es muy acucioso a la hora de investigar lo que es referente a lo que tiene que ver con aspectos de los últimos tiempos. Le doy la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Exxon, le bendecimos y le damos gracias por acompañarnos una vez más en este programa, tema parábola de las 10 vírgenes. Bienvenido, hermano Exxon. Mi pastor, muy buenas tardes, noches, copastor, hermano Dani, hermano Ricardo, ustedes que están allá detrás de cámaras, posiblemente con un cafecito, con un chocolate, pero que sean todos bienvenidos nuevamente. Mire que la semana pasada, sí hubo algo que a mí me ministró de entrada, fue precisamente este tema. O sea, arrancando 2022, y en lo personal, el reto era ese, que todo lo que hagamos realmente sea sin religiosidad, seas con integridad, ¿me entiende? Y que independientemente del ministerio que tengamos, que nunca nos atrevamos a presentarnos o a presentar un sacrificio delante del Señor por un ritual religioso. ¿Por qué? Inmediatamente vamos a caer en el término de una persona insensata, de una virgen insensata, un pastor insensato, un copastor insensato, un hermano evangelista insensato, un adorador insensato, hasta un congregante. Entonces, he reflexionado mucho sobre ese tema en sí, pero a la larga vamos a aportar un poquito más en el aspecto de profundidad, ¿verdad? Como dice Miguel en muchos de los temas, la historia tiende a repetirse en cuestiones bíblicas. Les voy a tirar esta pregunta así de entrada.
¿será que esta parábola de las vírgenes ya tomó lugar a pesar de que es una parábola? Vamos a intentar responder y a poner ahí un dato que, ¿por qué no? Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de aprendizaje, enseñanza. Tome control, pastor. Gracias. Gracias, hermano Exxon. Déjenme comentarles a ustedes, hermanos panelistas, y a las personas que nos ven a esta hora, que tenemos unos magníficos reportes de audiencia. Hay personas nuevas que nos están siguiendo, que han visto este tipo de programas, les ha llamado la atención. Inclusive la semana pasada tuve la visita de un pastor que fue inclusive el pastor al primero, a la primera iglesia en la que yo me congregué hace ya algunos años. Tuve la oportunidad de que él me visitara, estuvimos hablando, incluso en algún momento le hice la invitación para que nos acompañe en algún faro y él gustosamente me dijo que sí, pero lo interesante es que él conoce los programas que nosotros generamos desde acá. Esto me parece interesante porque, dese cuenta, nosotros en ocasiones solamente pensamos de que nuestros programas solamente funcionan a nivel local, solamente a manera de las personas que nos congregamos o de los familiares o conocidos que tenemos, y realmente no. Hemos llegado a varias personas gracias a espacios como este, y pues no podemos más que simplemente estar agradecidos con el Señor. Y simplemente dese cuenta que lo que cada uno de ustedes aporta a manera de conocimiento, a manera de lo que el Señor les ha entregado como revelación, es algo que se está sembrando en los corazones de personas que inclusive ni siquiera en ocasiones conocemos, pero que el Señor sí está haciendo la obra a través de espacios como este en diferentes partes de Colombia, y probablemente, como lo hablábamos con el pastor que les comento, como lo hablábamos con él en esa noche, incluso hasta fuera de Colombia, en otras nacionalidades y demás, nos siguen también en espacios como este. Así de que para que no lo tengamos en poco, de antemano sabemos de que trabajar en la obra del Señor tiene recompensa y tiene bendición, pero esto simplemente no lo quiero dejar pasar. No quiero que simplemente lo tengamos ahí, sino que de verdad que sopesemos esa importancia y esa responsabilidad tan enorme que estamos teniendo a través de programas como este. Quiero saludar también al hermano Richard en esta noche, bendecirle en el amor de Jesús. La semana pasada lo expliqué, pero tal vez el que no le prestó atención, para que lo tenga en cuenta, no significa de que Richard no nos vaya a seguir acompañando. Sí nos va a acompañar. Lo que pasa es que vamos a tener un grupo de panelistas un poco más grande y seguramente nos rotaremos semana tras semana. No se le haga raro que en algún momento alguno de nosotros no esté y estén otros. Y la idea justamente es generar dinámica y generar también de que otras personas también nos puedan aportar en diferentes opiniones y en diferentes temas de los que se planteen en este programa. Bueno, ahora sí entramos directamente al estudio como tal. Y para ello nos vamos a ubicar en el libro Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y voy a utilizar una versión que inclusive no es muy común, tal vez para la mayoría de personas, pero que tiene algunas maneras, algunas formas de traducción que me parecen interesantes y válidas a la hora de analizarlas, y por eso la voy a utilizar en esta noche. Se llama Nueva Biblia Viva, para que lo tengamos en cuenta. Dice la escritura de la siguiente manera: en el reino de los cielos sucederá lo que le sucedió a las 10 muchachas que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas fueron sabias y llenaron bien las lámparas de aceite, mientras que las otras 5 insensatas no lo hicieron. Como el novio se demoraba, todas se quedaron dormidas. Alrededor de la medianoche hubo un grito que las despertó: allí viene el novio, salgan a recibirlo. Verso 7. Las muchachas saltaron a arreglar las lámparas.
Y las 5 que casi no tenían aceite suplicaron a las otras que compartieran con ellas el que tenían, porque se les estaban apagando sus lámparas. Las otras, las prudentes, respondieron: no tenemos suficiente aceite para darles. Vayan a la tienda y compren. Así lo hicieron, pero al regresar encontraron la puerta cerrada, pues el novio había llegado ya y habían entrado a la boda, con muchas que estaban listas con sus lámparas. Y luego dice en el verso 11: Señor, ábrenos, gritaron, tocando la puerta, las que habían ido a comprar aceite. Pero el novio le respondió: no sé quiénes son ustedes, váyanse. Por lo tanto, manténganse vigilantes, porque no saben cuándo ni a qué hora habrá de regresar. Bueno, me gusta la manera como lo plantea esta versión. Vuelvo y le digo, no significa de que las otras pues sí tienen la misma esencia. Lo que pasa es que son tal vez palabras un poco más al común de lo que hoy en día nosotros escuchamos, un léxico más moderno, llamémoslo de alguna manera, pero donde nos dilucida el problema que se genera en algún momento a raíz de que simplemente hay 10 muchachas esperando a ese varón que va a llegar para desposarlas, y en algún instante parece que ha transcurrido el tiempo, parece que ha sucedido que les ha tomado el agotamiento, el cansancio, y eso ha conllevado a que en algunos casos el aceite se descuiden, algunas 5 de ellas más exactamente, y en el momento en que aparece el novio o que hacen el llamado de que el novio está por llegar, no tienen suficiente aceite. Básicamente es así como lo relata esta traducción, y me parece interesante. Pero quiero arrancar con ustedes para que empecemos a analizar aspectos que tal vez la semana anterior se nos quedaron un poco inconclusos, o que a lo mejor tal vez no los alcanzamos a complementar de la mejor forma. Arranco con usted, copastor, para que empecemos este estudio de esta noche. Como lo mencionamos la semana pasada, hay que tener en cuenta que la parábola obviamente está haciendo, es una muestra o un recorderis de lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quizá para las personas que apenas comienzan dentro del Evangelio o no tienen un conocimiento grande, resulta que se menciona dentro de la palabra de Dios que un día tanto la iglesia como el Señor van a tener una reunión, y se menciona como las bodas que se van a celebrar en un tiempo futuro. De eso es de lo que se menciona, y esta parábola es muy pero muy importante para todos nosotros los que somos principalmente cristianos o que conocemos la palabra de Dios, porque es un llamado de parte del Señor, es justamente a ese determinado grupo. Como lo mencionamos la semana pasada, esta no está dirigida a cualquier tipo de personas. Seguramente si son personas que no conocen de qué va a ser una boda, de qué serán las bodas del Cordero, qué será el novio o la novia que se mencionan en la Biblia. Si es una persona que está muy nueva dentro del Evangelio, o seguramente ni siquiera camina en los caminos del Señor, pues esta parábola resulta que no le va a sembrar nada en el corazón, porque no la va a entender siquiera. Pero una persona que vive dentro del Evangelio, que conoce lo que son los caminos de Dios, sí sabe perfectamente de qué estamos hablando. Por eso esta parábola es importantísima para la iglesia, para usted o para mí que somos congregantes dentro de una iglesia. Es demasiado importante para nosotros, porque es un llamado de parte del Señor a estar preparados. Mire que la parte final el último versículo que menciona allí dice: estén preparados porque el día ni la hora no lo saben. Entonces es un llamado. El Señor, digamos, hace una explicación, presenta aquí toda la parábola, y al final, como colofón, le dice a la gente: esto es para que estén ustedes preparados, porque el día ni la hora, el Señor, que Él regresa, ustedes lo van a saber. Entonces por eso es demasiado importante, digamos, esta parábola para nosotros. Nos la pueden repetir 1, 2 veces. Mire, yo llevo en el Evangelio alrededor de 40 años y esta parábola yo la he oído muchas veces y en muchas versiones, digamos, con diferentes pastores, muchas explicaciones, e incluso sigo aprendiendo de esta parábola, porque ya les digo, es demasiado importante para uno. Yo quiero rescatar 2 cositas que se mencionaron en la semana pasada,
y que no quiero que se las pasemos así por encima y las dejemos sueltas, porque para mí son bien importantes. Una la mencionó nuestro hermano Daniel, la otra la mencionó nuestro hermano Exxon. Yo les preguntaba y les hacía alusión justamente cuando se menciona en Mateo 7:22, donde se presentan allí a algunos personajes ante la presencia del Señor y le dicen: Señor, nosotros predicamos tu palabra, nosotros hablamos de ti, nosotros en tu nombre hicimos ciertos milagros, echamos demonios, nosotros hicimos esto y aquello. Yo no diría una persona que en el nombre de Dios echa demonios, que el Señor lo usa para hacer milagros, que predica de la palabra. Uno podría decir: no, pues esta persona es una persona salva, porque ¿quién más? O sea, ante nuestros ojos esas personas son salvas. Pero qué sorpresita cuando allí el Señor les dice que muchos de ellos serán echados fuera. El Señor les va a decir, ahí en el versículo 23 les dice: nunca os conocí, apartados de mí. Dese cuenta incluso la parte tan dura como les dice: apártense de mí, yo ni siquiera los conozco. Y la pregunta que yo les hacía es: ¿cómo yo sé que yo no pertenezco a ese grupo del que el Señor me va a sacar? Porque dese cuenta, es una persona que asiste a la iglesia, es una persona que conoce de la palabra, es una persona que seguramente ayuna, que hace oración, que hace imagínense que el Señor lo usa, que tiene un ministerio dentro de la obra del Señor. Y sin embargo el Señor le dice: no lo conozco. La pregunta es: ¿cómo yo sé que yo no estoy dentro de ese grupo? Porque qué sorpresa, qué tal yo llegar allá al cielo pensando que se hizo salvo y el Señor me diga: apartado de mí, porque no lo conozco. Entonces tiene que haber algo que me indique a mí en la tierra aquí, que me indique hoy cómo yo puedo estar seguridad de mi salvación, cómo no pertenezco a esas insensatas vírgenes. Y nuestro hermano Edson nos dio una respuesta que para mí perfectamente da en el clavo de lo que es esa diferencia. Él nos decía: cuando usted como cristiano llegue a una iglesia y empiece allá el predicador o la persona que esté a hablar del evangelio, de la palabra del Señor, y para usted es más importante el Facebook, el WhatsApp, tener su celular ahí en la mano y no preocuparse de la palabra, el hecho de estar sentado allí no le implica a usted salvación. El hecho de que usted asista a una reunión de oración, pero que usted no se apasione por la oración, eso no le da entonces a usted entrada. El hecho de que usted simplemente siga una transmisión o lea la palabra solamente por una rutina, eso no le va a dar salvación. ¿Qué realmente o qué es lo que me muestra a mí que yo puedo, con lo que yo puedo ser salvo? Cuando, mire que allá en un salmo David incluso lo exclama cuando dice: me alegré cuando me invitaron a la casa del Señor. Dice allí también que entremos por sus puertas con acción de cántico, de acción de gracias, con cánticos. ¿Eso qué indica? ¿Qué indica? Que yo vivo el evangelio, que realmente Dios es importante en mí, que esto no es una rutina, que cuando yo voy a la iglesia mi alegría es entrar por esas puertas y decir: me voy a encontrar con mi Dios, vengo a alabar al Señor, que la palabra forma y es lo más importante en ese momento. Como yo lo menciono, me aparto de todo, me aparto de mi WhatsApp, de Facebook. Para mí no hay nada más importante sino que tus palabras, Señor. Cuando en la oración yo me abrazo con Dios y me alegro cuando me invitan que hay que hacer una oración. Ahí es cuando yo me doy cuenta que realmente soy una persona que no he pasado al bando de los insensatos, que yo aún estoy llenando mi aceite. Esa es una de las partes en que yo quería resaltar. La otra la dijo mi hermano Daniel, pero la voy a tocar más adelante, para con eso mis hermanos también nos presentan algunas cositas. Gracias, pastor, y ya más adelantico hablamos de otra cosita. Bien, quiero que analicemos un siguiente pasaje, lo voy a traer acá a colación, y ahorita van a entender por qué lo quiero tener en relación a lo que quiero que vayamos de pronto analizando y mirando en esta noche, porque quiero que esto lo tomemos un poquito con pinzas, porque sé que esto, como dice nuestro hermano Exxon, o como diría él, nos va a revelar muchos aspectos y nos permitirá ver algunas otras cosas desde otra óptica. Nos ubicamos en Mateo 22, 11, 14. La escritura, y aquí sí uso la Reina Valera, nos dice de la siguiente forma: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
mas él enmudeció. Entonces el rey a los que le servían le dijo: atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quería que tomáramos este pasaje en referencia con respecto también a la parábola de las 10 vírgenes, porque básicamente cuando mencionamos la parábola de las 10 vírgenes estamos hablando de una boda como tal, de un momento en el cual el Señor se está desposando con su amada, ¿verdad? Entonces es supremamente importante, pero si usted analiza esto de lo de las bodas o de la gran boda, no solamente se toca acá, sino en otras varias parábolas que el Señor también menciona, como la que acabo de mencionar hace algunos momentos. El copastor justamente hace algún instante estaba diciendo de que algunos llegarán delante de la presencia de Dios y dirán que no los conoció. Y mire que acá en esto que acabo de leer dice claramente que llegaron unas personas delante de él, o una persona delante de él, y el Señor le dijo: oiga, ¿y usted qué hacía acá si usted no está vestido de boda? O sea, la ropa que usted tenía que tener acá no es, ¿cierto? Incluso por eso hace la claridad al final de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El punto al que quiero ir y que quiero transportárselo para que me dé tal vez su opinión, y a lo mejor pensará que lo estoy agarrando un poquito a la mansalva, y puede tener razón a nuestro hermano Dani, pero quiero que me dé su opinión en ese sentido porque quiero que dilucidemos algunos aspectos. ¿Será que todos realmente son novia? ¿O será que hay algunos que simplemente son invitados y algunos hasta colados, de acuerdo a lo que mencionamos hace algún momento? Dani, ¿qué nos puedes decir en esta noche? Y de antemano te pido excusas si te sientes que te estoy tirando acá a la guerra, pero sí quiero escuchar tu opinión en ese sentido, de acuerdo a lo que tú conoces. Amén, pastor, gracias, gracias. Bueno, pues claramente muchos somos invitados, si no por decirlo así todos. La palabra de Dios está abierta para todos. El mensaje de salvación está disponible para todos. No hay nadie que pueda llegar delante de Dios y decir: es que no me predicaron, es que no me dijeron. Gracias a Dios hoy en día contamos con las herramientas, contamos con grandes siervos y siervas de Dios que llevan la palabra y que hablan de su palabra constantemente. Gracias a Dios muchas invitaciones se riegan constantemente por toda la tierra y muchas personas han recibido y nosotros también hemos recibido la invitación. Así que muchísimos somos y estamos invitados a esa gran boda y a esa gran fiesta. El problema radica en que muchos desafortunadamente rechazan esa invitación a esa gran fiesta. Muchos rechazan esa invitación, muchos rechazan al rey que quiere invitar. Y constantemente la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús, cómo el Señor, cómo el Rey de Reyes, el dueño de todo este universo, Él es el que golpea la puerta y dice: oye, yo te quiero invitar, yo quiero que tú vengas a la fiesta, yo quiero que vengas y disfrutes del gran banquete que tengo para ti. Y muchas personas desafortunadamente lo que hacen es cerrar la puerta, por X o Y motivo, finalmente cierran la puerta. De pronto alguien ha causado heridas, alguien ha dado un mal testimonio y desafortunadamente cierran la puerta al que no tiene la culpa, ¿sí? Entonces desafortunadamente se rechaza esa invitación, desafortunadamente se cierra esa puerta al que quiere invitarte a darte salvación y a darte esa bendición de poder disfrutar en la gran fiesta. Somos privilegiados, estamos bendecidos, gracias a Dios aceptamos esa invitación. Entonces podríamos decir que por la gracia y la misericordia de Dios hemos llegado a aceptar esa invitación y poder disfrutar de esa gran boda. Oramos y le pedimos a Dios para que Él sea tocando los corazones de aquellas personas que aún no han aceptado esa invitación. Le pedimos a Dios que abra las puertas de su corazón, que toque esos corazones de piedra y sean convertidos en corazón de carne para que la palabra de Dios pueda tocar sus vidas. Porque sabemos, como dice la palabra de Dios, las grandes consecuencias tan terribles que hay el rechazar esa invitación. Derechito te vas para el infierno. Si no conoces de Cristo, si no aceptas al Señor Jesús en tu corazón, no hay otro camino. La palabra de Dios es muy clara y enfática en que solo hay dos caminos: la vida o la muerte.
vives o mueres. Y cuando rechazamos a Cristo, estamos diciendo y estamos aceptando la muerte, una muerte que va para toda la eternidad, que no es una muerte física, va mucho más allá. El morir sin Cristo tipifica y significa que nos vamos, que la persona se va a ir a una eternidad sin Él y a sufrir eternamente. Y la parábola de las 10 vírgenes especifica claramente eso. Y las parábolas que nos enseña el Señor Jesús y su palabra se enfatiza mucho en ello, en la salvación. El Señor Jesús vino fue para salvarnos y para entregarnos esa salvación, para darnos esa oportunidad de tener esa invitación en las manos y llegar en esa boda con vestidos de gala, con vestidos de santidad, con vestidos que Él nos ha preparado y nos ha diseñado para nosotros. Démonos cuenta que en el pasaje que mencionaba el pastor Miguel, allí se ve claramente que esa persona no pudo, como lo decía el pastor ahorita, entrarse de colado. Venía con un traje que no era el de la cena, que no era el de la fiesta. Y por ese motivo fue identificado rápidamente y fue expulsado de allí. No tuvo otra oportunidad. En esta vida solo tenemos esta oportunidad, en esta tierra. Solo hay esa oportunidad, mientras estemos vivos, de aceptar esa invitación. De nosotros depende si la aceptamos o la rechazamos. Y yo te invito a que la aceptes. Hermano Tomarás Dani, la mejor invitación. hermano Dani, Claro, pastor. perdón, Claro. te interrumpo Claro, un momentico. Sí, señor. A eso de lo que estás mencionando tú, a ver si te estoy captando la idea de lo que estás transmitiendo y la gente también la está captando. Cuando tú hablas de que una persona acepta al Señor, es, digamos, el principio de la salvación. Pero digamos, una persona que asiste, por ejemplo, como los mormones, como la Gran Ramera, que es la Iglesia Católica, ellos pueden decir en su corazón que ellos aceptaron al Señor, ¿sí o no? O sea, que ese primer paso lo dieron. Cuando hace referencia el hermano que dice que son los que no están vestidos en la reunión perfectamente como lo menciona allí en ese versículo, ¿esas personas se pueden denominar que pueden ser esas o cuáles son otras o serían otras? Gracias, copastor, por ese apunte y por esa aclaración. Para allá iba precisamente. Okay. Y es que la palabra de Dios en Efesios, capítulo 1, versículo 13, para mí es contundente este versículo. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Hay algo adicional. Esa vestidura no es solo el hecho de ir a una iglesia, no es solo el hecho de decir ya creo en el Señor y listo. No, hay un sello, hay una marca, hay algo que nos diferencia de todos. Y es el sello del Espíritu Santo que se nos da cuando dice la palabra aquí que habiendo creído en Él. ¿Quién es Él? El Señor. Cuando hemos creído realmente en Él, Él nos sella con su Santo Espíritu y así somos partícipes de esa gran fiesta, de esa gran cena. Eso es lo que encuentro, mis amados hermanos, en la palabra de Dios. En ese momento cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ya ahí somos bautizados con el Espíritu Santo y ya nuestra vida no es la misma, ya nuestra vida no es igual, ya hay un cambio, y no un cambio por nuestras fuerzas, sino un cambio hecho por Él, que va constantemente en trabajo, pero que ya somos sellados. Y en ese momento podemos decir que hemos aceptado esa invitación a esa gran fiesta. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el aspecto, y cuando pensamos en el caso del arrebatamiento como tal, hablo en aspectos netamente de la iglesia, casi siempre tendemos a pensar de que nosotros somos la esposa amada de Jesucristo, ¿no? O sea, casi siempre nosotros lo encasillamos hacia ese punto. Y por eso es que yo quiero en esta noche que empecemos a mirar algunos aspectos, porque incluso esto nos va a conducir a algo que la semana pasada se tocó, referente a cuál es el pueblo verdaderamente que es novia del Señor, si es Israel, si es la iglesia, bueno, en fin. Para ir con mi hermano Exxon, déjenme le cito igualmente otra parábola donde se menciona la gran cena. Y recordará usted, no la voy a leer, pero voy a hacer énfasis en algunos aspectos. Y es que dice que el rey envió a las calles a
invitar a un buen grupo de personas y que dice que algunos se disculparon por diferentes situaciones. Algunos estaban en pleno matrimonio, algunos estaban con negocios, algunos estaban trabajando, en fin. El punto es de que hubieron casi la totalidad de personas que no o quisieron asistir a este gran convite que había en ese momento. Hermano Exxon, partiendo de esa idea, de esos aspectos, tanto el que le mencioné a Dani como el que ahora te estoy hablando a ti, también te lanzo la misma pregunta. ¿Es que acaso todos somos realmente la novia del Señor? ¿O será que unos son novia, otros son invitados y otros colados? Hermano Exxon. Mire de que el mundo, sus filosofías, sus creencias personales, que son religiones, ¿verdad? Han volteado la palabra de Dios de una forma que uno a veces dice, ¿y esta gente qué? Me explico. Hoy en día entran más al cielo los llamados que los escogidos. La Biblia dice lo opuesto, o sea, hay muchas personas que el Señor llama, pero solamente los escogidos, realmente las vírgenes prudentes, son las que prácticamente podrán tener el acceso al cielo. Si me hago explicar de una forma comercial, 2022, moderna, todos los días usted va a encontrar noticias en los periódicos, en el televisor, en el Facebook, en el YouTube, de personas. Aquí a este paciente lo atropelló un carro, este otro paciente se tiró de un puente, esta paciente los asesinó el esposo, este paciente, qué sé yo, montones de situaciones trágicas, pero usted muy pocas veces va a encontrar un medio comunicativo o incluso la misma familia saliendo a decir, bueno, uy no, tremendo que este muchacho, esta persona, este amigo, este familiar, este primo, este vecino, qué sé yo, no, este manera una yayita. Si ustedes supieran, al contrario, y por eso lo vuelvo al concepto que arranqué. Hoy en día son más los llamados, porque todo el mundo tiene el llamado de parte de Dios para recibir a Cristo y tener la oportunidad de entrar al cielo. Esos son los que la gente cola automáticamente, ¿verdad? Porque si fue el asesino tal, no, ese man, uy no, qué feo que haya matado a la esposa, a los hijos, a la mamá, tal, y toda esa gente era buena gente. Todos eran buena gente. Eso no tenían parte mala, hermano. La hipocresía a veces del tiempo en que estamos viviendo, hermano. El man que se estrelló en una moto por imprudente, ahí hay una persona imprudente, un insensato que de pronto hacía buen trabajo en su trabajo, pero su imprudencia detrás de una moto, ¡pum! Cuando dice 50 y iba a 80, ¡pum!, se mató, y supuestamente la gente dice que se fue para el cielo. Ese motorista posiblemente hizo que ese carro se desviara y ese bus mató a una familia entera, pero el man se metió al cielo porque es que es la tendencia y la moda, ¿verdad? En la iglesia, pastor, hay tres tipos de personalidades, que es lo que conecto con lo que dice Daniel aquí. Mire, en la iglesia hay personas conmovidas, hay personas convencidas y finalmente los convertidos. Personas conmovidas, personas que llegan a la iglesia suya, Pastor Miguel, y de múltiples siervos, líderes, y llegan, el mensaje los toca, hasta se pegan su berriadera. Uy, sí, Señor. Acepto al Señor y tal. Salieron de la iglesia y como si nada. Una buena berriada, eso sí.
un buen show. Esos son los conmovidos, los conmovió el mensaje. El Espíritu Santo trató realmente de penetrar, pero ellos, fue una cuestión temporal. Para que lo vayamos relacionando con las dos historias que usted menciona sobre las bodas y el caso de Mateo 22 que usted nos menciona, pastor, ¿verdad? Está el otro grupo de convencidos, son personas que van a la iglesia y sí, como dice Jairo, eso llegan allá y eso es con el chicle. Amén. ¿Usted sabe que Cristo es la salvación? Ah, sí, amén, hija. Lo confiesan. Y se lo relacionó con lo que dice el copastor Jairo. Miren, en un día muchos me van a decir, sí, yo te vi que me confesaste, eso es cierto, papá, pero me confesaste como para qué o qué. Esos son los convencidos, saben de que Jesucristo es realmente la salvación, lo saben, lo escucharon en un mensaje, en un par de servicios que asistieron, pero no pasó de ahí. Y los convertidos, pastor, los que el Espíritu Santo realmente hace la obra, donde sí nos confronta, donde ese escáner que mencionábamos la semana pasada lo empieza a triturar a usted porque le da a entender que no es un defectico ni dos, no es un listado, porque somos de lo peor del mundo. De ahí es donde el Señor nos sacó, de lo peor del mundo los he llamado, ¿para qué? Para que avergüencen a los que se dicen llamar ser sabios. Entonces, el mundo tiene una perspectiva muy, muy diferente de lo que realmente significa aceptar a Cristo y ser parte de un grupo de vírgenes sensatas, ¿verdad? La parábola que también está ahí en Mateo 13, la parábola del sembrador, pastor, mire, nos habla de una semilla que cayó en un camino y se la tragaron unos pájaros. Otro pedazo de semilla cayó ¿qué? En un terreno ¿qué? Pedregoso, no era buena tierra, se marchitó. Otra semilla que significa la Biblia, y eso es lo que estamos diciendo. Hay personas que el Señor les tira la semilla y no les entra, hermano. Se las come el diablo ese mismo día después de que sale de la iglesia, se les llevó la semilla. Lo que el Señor sembró, ahí afuerita se la quita, ¿verdad? Y la semilla obviamente que cae en los espinos y se ahoga, hermano, ¿verdad? Llegan las pruebas, llegan las tribulaciones, como el Señor no le respondió al empleo que quería, porque que la señora, el novio o el marido no se le ha convertido, Dios no existe, se está demorando mucho, los problemas, ¿dónde está Dios? Se ahogan ellos mismos, el diablo les saca la semilla y chao. Y solo dice la palabra que solo una semilla cae en un buen terreno. Es decir, para ustedes, mire, y siempre vamos a mencionar esto, no nos endiosen a nosotros, a ninguno de los que estamos aquí enfrente de ustedes, pero bíblicamente, si usted se pone a pensar en cuestiones de números, aquí hay 4 panelistas, bíblicamente 1 es el que entra en el cielo, hermano, para que vean lo delicado y lo difícil, si usted realmente no entiende el concepto de qué es salvación. 1 de los que estamos aquí, en términos bíblicos, que yo oro al Señor que no sea el caso, que ojalá seamos todos, pero para que vea que esto no es tan fácil como usted cree, hermano, aunque la salvación es gratuita, increíble, es gratuita la salvación, pero aún así la gente no se salva por masividades, al contrario, son los que se condenan, que es lo que dice el copastor Jairo, ¿verdad? En ese tiempo muchos me van a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos un montón de vainas, predicamos, cantamos, alabamos, hicimos faros, hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Por qué me estoy condenando? Pues claro, el Señor realmente encontró en su vida de que usted no era una persona intelectualmente, que era una persona religiosa, como lo era antes en el catecismo, ¿verdad? Que de hecho le respondo al copastor cuando dice que bueno, y si un católico aceptó a Jesús, pero ¿lo aceptó dónde? La palabra dice claramente aquí en Lucas capítulo 12, versículo 8, y dice Jesús, les aseguro
que cualquiera que me reconozca delante de la gente, pregunto, para mi familia, para mis amigos, ustedes saben que un cura de la Iglesia Católica jamás hará un llamado para que la gente acepte a Cristo delante de la iglesia, hermano. Eso no ocurre. Es más, pongo $100 en este momento para que primero que me diga, no, si aquí mi cura me puso, no, a ver quién hace la oración de fe. No. Y eso es algo que Jesucristo deja establecido precisamente. ¿Por qué? Porque cuando Él muere en la cruz, lo hizo delante de ¿quién? ¿De solamente de Él y por ahí dos pelagatos? No, cuando Jesucristo decide aceptar su muerte para su salvación y la mía, lo hizo delante de multitudes. ¿Por qué entonces usted y yo pretendemos que cuando el Señor, a través de un pastor de sana doctrina, nos diga al final del servicio, por lo general, alguna persona, Dani lo hizo aquel día a través del mensaje que dio al final a través de un computador, si hay alguna persona que por primera vez, tal, desea aceptar a Jesucristo? Eso es demasiado bíblico, hermano. Y no, usted nunca tuvo la oportunidad, o si tuvo la oportunidad de entrar a una iglesia donde hay un predicador, pastor de sana doctrina, y el tipo hizo el llamado, pero no porque él lo quiso, sino porque él está siguiendo el protocolo de Jesucristo, y usted no paró al frente, ahí usted va a entender ese término que dice Jairo. En ese día muchos me van a decir, y a muchos les voy a decir, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de ¿qué? De la maldad. Pastor, continúe. Bueno, hemos ya mirado algunos aspectos referentes a lo que hace alusión a esta parábola, y quiero simplemente mencionar algo que alguna vez inclusive lo comenté a través de un estudio bíblico un día sábado. Obviamente ese día me tomé la hora que normalmente utilizo para explicar este tema. No lo voy a hacer en esta noche, voy a tratar de hacer una explicación realmente cortica, pero que ojalá podamos entenderla y captarla, referente a la forma como funcionaba la tradición judía en cuestiones de lo que son las bodas, ¿no? Básicamente, uno de los aspectos que se hacía era que el novio, cuando se fijaba en su doncella, en su amada, en su querida, que entre otras cosas, en épocas de Israel, y por eso se tiene la creencia y casi que la seguridad de que, por ejemplo, en el caso de José, padre putativo de Jesús, y María, digamos que José ya era un hombre muy seguramente de edad, o por lo menos ya un hombre maduro. En el caso de ella, por el contrario, lo que se puede ver y se puede analizar de acuerdo a las costumbres judías era de que era una chica muy seguramente alrededor de unos 13 a 15 años, porque de acuerdo a la tradición netamente judía, esa era la manera en que se hacían los compromisos, llamémoslo, dentro de una pareja. Algo de lo que normalmente se hacía era de que la persona que estaba enamorada de esa doncella, el hombre que estaba enamorado de esa doncella, le llevaba a la familia un presente, algo que de alguna manera compensaría el hecho de poderse quedar con esta doncella y poderla hacer su esposa, algo que en su momento, o que de acuerdo a la traducción judía se llamaba adote, y era algo que tenía que presentarse, llevarse y entregársele, vuelvo y le digo, a los padres de la novia, en compensación de lo que significaría podérsela después llevar. A ese momento ya existía un compromiso formal y ya se sabía de que ese varón iba a ser efectivamente el esposo de esa doncella. Ya había un compromiso como tal. Más sin embargo, no se la podía llevar de una vez, y la razón por la cual no se la podía llevar era porque normalmente ese joven que estaba, o ese hombre que estaba comprometido, tendía a ir a la región de su padre, o a la zona donde su padre tenía normalmente sus bienes o sus propiedades, y le contaba la situación al padre de él. El padre normalmente le daba la autorización para que dentro de sus propiedades construyera alguna edificación, algún sitio donde a ella se la pudiera llevar, y poder, ahí sí, poder
oficiar esa boda, ese matrimonio como tal. Esto tomaba un tiempo. Esto no era que se hiciera de un día para otro, porque vuelvo y le digo, tenía que construir sus moradas antes de poderse llevar a su amada al lugar donde se la iba a compartir, pues digamos, su vida marital. Aparte de eso, quien tomaba la decisión y quien decía, sí, ya mi hijo está listo para que vaya por su amada y que puedan ya habitar acá en estos terrenos y demás, era el padre de ese hombre, de ese varón, de ese joven que quería casarse. El papá, cuando veía que ya la edificación estaba lista, perdón, que él tenía, digamos, los medios para sostener a su amada, entonces era cuando él le daba la autorización y le decía, hijo, ya puede ir por su esposa y se la puede traer a vivir acá. Quiero que vaya entendiendo algunos aspectos de los que se menciona en la escritura, porque la escritura dice, recuerda usted, de que inclusive el Señor Jesucristo dice, y ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora, solamente mi Padre. Y quiero que lo analicen con respecto a lo que estoy contando, cómo funcionaba la tradición judía en ese sentido. Aparte de eso, cuando el papá ya daba la autorización y decía, váyase por su esposa, por su amada, por su querida, normalmente cuando él iba llegando ya por su querida, las amistades, las amigas, las personas más cercanas a la novia eran las que en un gran momento de efusividad iban y le decían, prepárate porque tu novio está ya llegando, ya ahora sí él regresó por ti y ahora sí se van a poder casar. Era la manera como funcionaba la tradición en ese momento y tiene mucho que ver con esta parábola de las 10 vírgenes. Después de eso, empezaba ya lo que era efectivamente la celebración de lo que eran esas bodas, que normalmente duraban alrededor de 7 días, haciendo una clara simbiosis de los 7 años que durará las bodas en el reino de los cielos. Copastor, voy con usted en esta noche. Y hablando del número 7 y de las bodas judías que usted menciona, pastor, hoy en día incluso el pueblo de Israel la sigue celebrando bajo esas tradiciones. La novia cuando llega ya a la ceremonia, ella da 7 vueltas para llegar hasta la presencia de donde está el novio. Ese 7 tiene mucha relevancia dentro del pueblo de Israel. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no lo voy a tocar esta noche más, pero es para que lo tengamos en cuenta, como sí, efectivamente la boda judía está muy relacionada con lo que será la boda del Señor o las bodas del Cordero que se mencionan. Les dije que iba a hablar de otra partecita más que me pareció que la semana pasada se quedó allí y que es bueno tener la reflexión. La primera ya les mencioné, la que dijo nuestro hermano Exxon, de saber si yo realmente soy uno de los que el Señor me va a decir que soy salvo o no. ¿Cómo lo sé? Pues ahí, conteste usted mismo, hágase un autoexamen y conteste la pregunta que hicimos al principio o las preguntas que hicimos al principio y usted mismo se va a dar cuenta si realmente está siendo una de las prudentes o una de las insensatas. La otra, la que mencionó nuestro hermano Dani la semana pasada. Yo quiero leer estos pasajes porque así lo entendemos mejor. Ahí en 25, leamos el del 6, muestra a ver, del 6, 7, 8, dice... Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Algo que, como les digo, vea, uno no termina de aprender. Ya les digo, yo llevo muchos años en el evangelio y esta parábola de las 10 vírgenes, mire, la he escuchado multitudes de veces, pero esto que mencionó nuestro hermano Dani la semana pasada, mire que jamás lo había tocado ni le había prestado atención a esta parte, y es cómo las vírgenes van a pedir aceite a quién. Y dice ahí, le van a pedir, diga, a las otras vírgenes, y lo mencionó perfectamente. Cuando la gente, cuando las personas se van a llenar el aceite a la parte equivocada.
Y eso también tiene mucha importancia, por lo mismo que estamos mencionando antes y que mencionó el pastor acerca del que se vistió mal o el que llegó mal trajeado a la fiesta. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la fuente original, a donde nosotros tenemos que ir. Hay gente, como menciona nuestro hermano Enzo, religiosa, que piensa que por ir a una fuente equivocada ha llenado su lámpara. Hablemos el caso de las personas que hacen promesas al Señor de Monserrate, a ir de rodillas al 20 de julio al Niño Dios, de ir a cumplir una promesa a Buga, del caso de nuestros hermanos mexicanos allá en la Guadalupana. Eso hicieron la fuente equivocada. Se van al sitio donde no van a llenar. Ellos piensan que su lámpara está siendo llenada. Imagínense cuando lleguen allá y se den cuenta que la lámpara fue llenada con un aceite extraño, que un aceite que el Señor no conoce. Eso es muy importante entonces tenerlo en cuenta. Mire cómo en medio de eso uno va encontrando perlitas que se le van escapando. Ir a la fuente original del aceite. ¿Quién es la fuente original? Quizás no sé si alcancemos después a hablar un poquito acerca, ya lo mencionó igual nuestro hermano Dani la semana pasada, de dónde viene el aceite, qué importancia tiene el aceite, la presentación, el ungimiento, la llenura del Espíritu Santo, todo eso va relacionado. Y esa es la fuente original, ir hacia la presencia del Señor realmente y no equivocarnos como muchos piensan. Llenan con un aceite extraño y por eso llegan a una boda, como mencionó allí en Mateo 22, vestidos de payasos, con un vestido que no está hecho acorde a una reunión. ¿Todo por qué? Porque se fueron a la fuente que no era. Eso por una parte. Y por la otra, me llama la atención y voy a descubrir el agua tibia, vea. Para que vean cómo soy yo, voy a descubrir el agua tibia. La salvación es individual. Y aquí nos lo está presentando perfectamente. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cada virgen llevaba su lámpara? Eso no fue que 5 vírgenes llevaron una lámpara para las 5 y otras 5 llevaron cada uno, o por grupitos de a 2 o de a 3 una lámpara. Cada uno una lámpara. ¿Y eso de qué me habla? De que la salvación, el que se presente allí, cada uno va a tener que llevar su lámpara. Esto no es en grupos, no es que el Señor va a llegar y allí dice, bueno, iglesia, Cristo es mi bendición, por poner el ejemplo de nuestra iglesia. Muestre a ver, iglesia, sí, ustedes ayunaron, hicieron esto, hicieron aquello, oraron, muestre la lámpara y todos vamos para adentro. No, eso no funciona así. Puede que la iglesia, la congregación, habrán muchos que oran, habrá muchos que ayunan, habrán muchos que asisten a la palabra y demás, pero la lámpara es individual. Cada uno va a tener que presentar su lámpara y mostrar cuán llena está. Y esto se da, y lo que lo hago, este llamado de atención es para que mucha gente cree que porque como su esposa se asiste a la iglesia, ella sí ora, sí ayuna, que entonces el esposo va a ser salvo a través de la esposa. Resulta que no. Ella puede ser muy oradora, pero si usted como esposo no asiste y no llena su lámpara, usted no va a ser salvo. Igualmente para los hijos, sobre todo los jóvenes. Piensan que porque papá y mamá, ellos sí oran, asisten a la iglesia, ustedes por derecho propio van a entrar. Miren aquí esta parábola lo que nos enseña. Cada uno va a tener que presentar su lámpara. Así es de que no descuidemos. Y esto está comprobado. La salvación es individual. Y ya que tocamos el aspecto eminentemente referente a lo que es el aceite, yo me voy a meter con uno de los ingredientes que en mi opinión tiene que ver con el aceite. Podríamos pensar de que es el Espíritu Santo y no estaría mal de que tengamos el concepto de que el aceite es lo que hace es un símil con el Espíritu Santo. Además, porque pues la misma escritura en varios pasajes nos hace esa alusión de que probablemente el Espíritu Santo, una de las formas en las cuales lo podemos relacionar es con el aceite. Más sin embargo, permítame, yo también le quiero sumar algo más y que hace de que justamente ese Espíritu Santo esté realmente incandescente y vivo. Les voy a mencionar algo que está aquí en Hebreos capítulo 12 verso 4. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un pasaje bastante contundente y muy claro, en el cual se está haciendo una clara
clara alusión a que sin ese ingrediente es imposible presentarse delante de Dios. Y estamos hablando de la santidad. O sea, es algo que usted podrá hacer muchas cosas, usted podrá ser muy usado en muchos aspectos, muy talentoso en algunas cosas, pero aquí claramente hay una sentencia, y es que el que no es santo no verá el rostro de Dios, no estará al frente del Señor. Entonces, si partimos de esa idea, vamos a tener que encontrar de que la santidad es uno de los ingredientes que son fundamentales a la hora de podernos presentar con ropas limpias y pulcras delante del Señor. Ahora, esto de la santidad, no sé hasta qué punto se haya manejado dentro de las iglesias de una forma correcta o no. Y me explico, o voy a darles mi presentación. Y para ello incluso voy a usar otro versículo. Este está en 2 de Corintios 7:1. Dice así: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, óigame bien lo que dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es decir, que hay algunos aspectos que necesariamente tienen que haber para que logremos esa santidad, y es la purificación de esto que es la etiqueta a nuestro cuerpo, pero también de la parte espiritual. Y resulta de que hoy en día una de las cosas que encontramos dentro de las iglesias es una contaminación muy grande de muchas cosas del mundo que han sido adoptadas y traídas dentro de las propias congregaciones con cualquier pretexto. Mire que hoy en día, para garantizar de que la gente vaya a un servicio o para tener un buen grupo de jóvenes o lo que sea, se están utilizando formas que no están realmente ni siquiera cercanas a lo que es la santidad. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos panelistas, y a ustedes, iglesia, ¿será que nosotros, si partimos de esta idea que estamos planteando, de estos versículos que hablo, será que en ocasiones estas iglesias sí están cumpliendo con ese trabajo que tiene que ver específicamente con presentar una iglesia santa, o realmente lo único que me importa es llenar un número y pensar que porque como están dentro de una iglesia, como están dentro de una congregación o como asisten semana tras semana, que eso es simplemente, o lo que demuestra es que Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? Pastor. Y pienso que ahí debemos ser cuidadosos nosotros, los que estamos al frente de una congregación, pero también el que se sienta y debe analizar si realmente esa congregación está conduciéndolo a esos propósitos de santidad, o simplemente lo único que le está diciendo es: usted está bien, usted está tranquilo, sobando el hombro, pero realmente no hay una evidencia profunda de lo que realmente el Señor reclama de cada una de las iglesias. Pastor, Dani, sigo contigo en esta noche. Pastor, permítame un momento. Adicionándole a lo que usted menciona, de lo que está hablando, mire que en Mateo capítulo 23 versículo 13 la palabra del Señor dice, justamente hablando de los escribas, que eran las personas que enseñaban la palabra de Dios, eran quienes tenían conocimiento de la Torá en ese tiempo, eran los maestros, ¿no?, de la ley. A ellos es a los que se refiere y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso nos denota eso que está mencionando usted, pastor. Cómo hay personas, cómo hay enseñadores de la palabra de Dios hoy en día que no solamente están perdiendo sus vidas, están perdiendo su camino, sino que le están cerrando la oportunidad a otras personas para que entren al reino de los cielos. Y ahí es cuando nosotros les pedimos a todos ustedes que son congregantes de una iglesia, sean exigentes con la palabra, no se conformen con poco, exijan de la palabra. Realmente un conocimiento amplio y bueno es el que nos puede asegurar una salvación. Ahora sí, siga usted, pastor. Dani, voy contigo. Gracias, pastor y hermanos. Es muy cierto,
a lo que mis hermanos y el pastor comparten. Y hoy en día, como hablábamos, desafortunadamente se ve un conformismo con lo que los predicadores hablan y con lo que se está predicando actualmente. No hay como esa necesidad, esa sed y esa hambre y esa pasión por buscar y por saber, conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos alcanzaría la vida aquí en la tierra, ni la eternidad, para conocer lo que Dios quiere mostrarnos, para entender la magnitud del Dios tan grande que tenemos. Los conocimientos de Dios van aún más, muchísimo más allá de nuestra mente tan limitada. Como les decía hace un momento, no nos alcanzaría esta vida, ni siquiera la eternidad. Tendríamos que hacer uso de la eternidad para poder alcanzar a conocer algo de la grandeza de nuestro Dios. Y desafortunadamente se está perdiendo mucho tiempo buscando como estrategias con fuerzas humanas para querer llamar la atención de los jóvenes de pronto, de llamar la atención de gente, quizás haciendo uso en las fuerzas humanas y no pidiendo la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es muy puntual y muy clara cuando dice que Dios iba colocando las personas que habían de ser salvas. En la iglesia primitiva eso sucedía y había gente que Dios colocaba y que era Dios el que daba el crecimiento en esa iglesia. Desafortunadamente, las iglesias hoy en día buscan más, como lo decía el pastor, el número y no la calidad, no esa pasión y ese deseo por querer buscar de Dios. Y por eso es que Dios ha colocado también en el corazón de hombres de Dios y mujeres de Dios estos programas. Muchos programas también se están abriendo también y las redes sociales se han abierto también para que existan este tipo de herramientas, que se predique la palabra y que se pueda profundizar más allá, ir un poco más allá. Y qué bendición es eso. Y eso es cumplir también o hacer parte de los objetivos del propósito de la iglesia. Yo encuentro en los objetivos que arma el propósito de la iglesia es enseñar la doctrina bíblica básica fuerte, enseñar la doctrina bíblica básicamente, orar unos por otros, enseñar lo que es realmente la palabra de Dios. Como dice la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que debemos estar constantemente en crecimiento y no conformarnos solo con la leche, sino también comer algo más sólido. Y estos programas buscan eso. Yo sé que en el corazón del pastor y en el corazón de mis hermanos panelistas está el deseo y el anhelo de poder transmitir algo más sólido, comida más sólida, que pueda ser de bendición para todos, que pueda ser de bendición para la iglesia del Señor, para la iglesia de Cristo. Hay un pasaje impresionante que me impacta mucho, está en Apocalipsis capítulo 1:3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, esta palabra, bienaventurados son, y guardan las cosas, no solo escucharlas, sino también guardarlas, las cosas escritas que están en ella, porque el tiempo está cerca. Estas parábolas, todo lo que hay en la palabra, esto ya viene pronto. Estos tiempos son finales, tiempos que vemos que la humanidad se está corrompiendo cada día más. Hace poco mi esposa me compartía una noticia que la verdad me impactó mucho. Eh, ya se veía en funcionamiento el tema del chip en la mano, en donde ya se podía incrustar en la persona, y en ese chip ya venía toda la información, todo lo que tenía que ver con sus cuentas bancarias, todo lo que tenía que ver con su tema de vacunación, una cantidad de cosas que, Dios mío, las señales están dando, y como dice aquí la palabra de Dios en esa parábola, el esposo ya está cerca, el tiempo ya está cerca. Entonces es un tiempo para que la iglesia se despierte, para que realmente se empiece a enseñar la doctrina fuerte y que se comience a consumir alimento más sólido. Bien, la semana pasada una de las cosas que también tocó nuestro hermano Exxon era referente a que Jesús no era ni bígamo ni pertenecía a otras tendencias, llamémoslo de alguna manera, donde se permite la bigamia o algo así, o tener varias esposas. Me gustaría que en esta noche de pronto él nos redondeara un poquito esta idea que la semana pasada planteó. Hermano Exxon.
Mire que la parte de la raíz hebrea, pastor, yo le digo, es crucial, hermano. Es crucial porque Dios no tiene dos novios, no tiene dos esposas. Dijimos eso. Jesucristo no tiene dos novias, no es polígamo, no es mormón, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo usted me explica a mí? Bueno, si los cristianos están esperando al arrebatamiento y entonces los judíos tienen una promesa y tienen un trato en medio de la tribulación y la gran tribulación, bueno, entonces ¿cuántas novias tiene Dios? Si yo les hago esa pregunta, ahí se queda un montón de gente, bueno, ¿y qué? Porque es que no puede, Dios no puede tener dos novias. Y ahí es donde viene, y durante este año, proyectivamente, vamos a colaborar, a entrar en muchos temas relacionados precisamente. ¿Quiénes somos nosotros, los que nos llamamos gentiles? ¿Somos judíos o no somos judíos? ¿Somos israelitas? ¿Es lo mismo un israelita que un judío, que un hebreo? Cosas un poquito mucho más profundas. Cuando Jesucristo, y el copastor creo que nos ayudó la semana pasada, le di el versículo por allá en Mateo 14, si no estoy mal, Mateo 15, de hecho, Mateo 15, 24, cuando le preguntan, cuando dice Jesucristo, mire, oiga pueblos, quiero que tengan esto claro, a mí Dios no me mandó por los cristianos, qué pena, porque hasta ese momento ni siquiera estaba la iglesia, porque estaba Él. Él nunca dijo, el Señor, mi Padre, me envió a mi pueblo cristiano. No, Él claramente dice, yo he venido solo a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted no entiende qué es ese término, ovejas perdidas de la casa de Israel, usted jamás va a poder entender quién es en cuestiones de delante del Padre como término, porque usted los cristianos no podemos decir nosotros somos la novia y el pueblo judío, entonces ¿quién es? ¿La moza? Perdonen la expresión, pero eso no es bíblico, hermano. Entonces, y eso es la falencia dentro de los seminarios teológicos, obviamente, cristianos, que nunca insertaron, y está aquí en la misma palabra, lo estoy viendo aquí en Romanos, en esta traducción de la Reina Valera dice el título, en la nueva versión internacional, ramas injertadas. Una cosa es que por misericordia el Señor nos regala la opción de poder conocerlo, porque la salvación viene de los judíos y la salvación únicamente era para los judíos. Y bueno, por cuestiones del Señor, al ellos rechazar a Jesús, a Dios, pues nos abre la puerta a nosotros, pero en ningún momento la iglesia cristiana suplementa al pueblo de Dios. Jamás. Y esa doctrina la predican pastores. Que es que ahora la iglesia es la chacha. Y que el pueblo judío está por aquí, por abajito. Doctrina satánica, hermanos. Porque cómo el Señor va a colocar a su pueblo, hermano. Simplemente porque nos dio la oportunidad de conocer la salvación y de ser salvos a través de Jesucristo. No, la salvación continuará siendo de los judíos para los judíos. Por eso es que en la gran tribulación, lo enseñamos el año pasado en los estudios, que los predicadores de los 144,000 no van a ser ni guatemaltecos, ni colombianos, ni nada de ese montón de charlatanes de enlace, hermano. El Señor no le va a confiar jamás la doctrina a un montón de payasos, como yo siempre lo refiero. Va a seleccionar predicadores realmente con fundamento en raíz hebrea, y esa enseñanza es la que van a expandir, donde muchas personas se van a salvar en la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, mira de que aquí encuentro un detalle impresionante. Mire que el copastor dice, mire, yo llevo 30 y pico, 40 años en el evangelio y he escuchado montones de mensajes, pero mire cuando lo traemos un poquito de profundidad hebrea, dice el versículo aquí 1, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. A ver,
Y al principio del programa dije, ¿será que esta parábola ya no se cumplió en algún momento? Y esto usted jamás lo va a escuchar de un predicador, digámoslo así, cristiano, sin estudio hebreo. Jamás, hermano. Porque Jairo, yo, usted, Miguel, Dani, hemos escuchado posiblemente el mismo tipo de mensajes sobre las 10 vírgenes y por lo general tienden a ser exactamente idénticos. Pero yo les pregunto, obviamente estudiando la parte hebrea, ¿acaso ese novio, pongan atención a eso, ese novio, porque aquí se menciona un retraso, porque aquí dice la palabra en uno de los versículos que el novio se demoró un tiempo, se tomó un tiempito más de lo adecuado, pero esta revelación de que hay un novio, y ese novio sí vino hace 2000 años, pastor, copastor. Jesucristo ya había venido. Ese primer novio que en ese entonces vino a ver qué pasaba con sus 10 vírgenes. Por eso es que no es coincidencia que cuando hablamos del término las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son exactamente 10 tribus, para que me lo vayan empezando, perdón, a entender y a profundizar. Mire, Jesucristo ya había venido como novio la primera vez, hermanos. Y sus 10 vírgenes, ¿qué hicieron esas 10 vírgenes, pastor, copastor? Lo rechazaron. Tanto el pueblo en cierto sentido, pero particularmente los fariseos. Entonces ya se había cumplido, porque usted mismo nos enseña, pastor, que la historia tiende a cumplirse en varias ocasiones. Claro que ya había ocurrido, sí, gloria a Dios por los cristianos que estamos esperando el arrebatamiento para encontrarnos con Él, para entrar a la boda en 7 años y después bajar a gobernar, Señor, en el milenio. Pero es que ya había venido ese novio hebreo y la gente no lo recibió en su aparición, y eran esas 10 tribus. Por eso es que él lo menciona, es que yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, estoy viniendo por las tribus y ustedes me están rechazando. Entonces, ¿ya se había cumplido la parábola de las 10 vírgenes en su totalidad? Ahora, nosotros, y también vemos de que ese pueblo se durmió. No, fueron muy poquitos los que realmente estuvieron a la par del Señor el día en que tuvo que entregar la vida por usted y por mí. Poquitas vírgenes, ¿qué? Sensatas y prudentes. ¿Sí o no? Ahora se va a cumplir la segunda parábola de las vírgenes, que esto puede ocurrir en cualquier momento, pero incluso, pastor, posiblemente, según la tradición que encuentro aquí hebrea, puede que nuevamente, porque Jesús va a volver a regresar una tercera vez, ¿o no? ¿Va a regresar una tercera vez después del milenio? ¿Y qué cree que va a ocurrir ahí? Porque lo estudiamos en los estudios apocalípticos, que al final, después de que el diablo es atado por 1000 años, lo van a soltar, el tipo vuelve y hace tentación a la gente, los hace volver a caer en rebeldía, y se va a repetir exactamente la misma historia. Pocas personas después del milenio, pocas vírgenes prudentes, serán las que van a tener la última oportunidad de salvación. Pero esto es lo que uno aprende cuando uno profundiza, porque no todo puede ser con el rapto y con el cristianismo. No, hermano, vuelvo le digo, si usted no entiende la parte hebrea, va a ser muy complicado que usted se convierta o salga de una virgen insensata, que es prácticamente una persona que sí, como usted dice, iba a la iglesia, estudiaba, te congregaba, escuchaba mensajes así, escuchaba mensajes allá, pero de ahí no pasó. Mientras las otras 5 vírgenes prudentes, esas mujeres, como usted lo leyó en su versión, Pastor Miguel, esas viejas, aunque se durmieron, pero tenían ¿qué? Tenían algo adicional dentro de esto, dentro de la jarra. O sea que no era solo el Espíritu Santo, como mencionamos, porque obviamente el aceite sí tipifica el Espíritu Santo, pero aparte del Espíritu Santo tenían algo que le llamamos la revelación.
la revelación adicional, porque ya la lámpara la tenían, que era la palabra, ya las tenían. Entonces, ¿por qué las insensatas no tenían esa revelación adicional? Simplemente, ¿por qué? Porque eran personas que se congregaban por moda, por ritual, nada más. Y yo estoy seguro, pastor, que lentamente esta congregación, con el favor del Señor, nos va a llevar lentamente a esa perfección, a ese sentir de una preparación como virgen prudente, con muchos temas, hermano. Nosotros podemos decir con mucho orgullo, hermano, que por lo menos nosotros podemos saber qué es lo que va a pasar en un milenio, qué fiestas del Señor podemos celebrar, aunque no tengamos todo el croquis disponible, pero nosotros por lo menos sabemos de que no vamos a llegar al milenio. Bueno, ¿y qué es esto de la fiesta de Pesaj del Señor? ¿Y qué es esto de la fiesta de las panes sin levaduras? ¿Eso qué es? Pero nosotros somos cristianos. No, vírgenes prudentes, sensatas, preparándonos. ¿Para qué? Para cuando regrese el maestro, Dios lo permita. Así seamos 30 o 40, pastor, pero por lo menos podamos despegar aquí con mucho entendimiento y razón, pastor. Bien, ya vamos concluyendo en este capítulo, el tiempo ha transcurrido, realmente han sido bastantes cosas interesantes las que hemos en esta noche podido hablar, pero solamente quiero dejar esto en consideración de cada uno de mis hermanos y de la iglesia como tal. Hay dos pueblos que efectivamente son los elegidos por el Señor. Históricamente, en cuestiones, cuando analizamos la escritura, uno a lo largo del tiempo, que es Israel, el otro que aparece ya cuando llega Jesucristo directamente a colocarse como redentor, como salvador, y cuando justamente es rechazado por su propio pueblo, o sea, por los judíos. Solamente quiero plantear esto para terminar, antes de darles la oportunidad de que cada uno me dé su reflexión final. Mire, en Génesis 17, 6, 8, la escritura nos dice de la siguiente manera. Hablando el Señor con Abraham, justamente le dice, te daré muchísimos descendientes, de modo de que de ti saldrán reyes y naciones. Contigo y con tus descendientes haré un pacto que durará para siempre. Debido a este pacto, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a tus descendientes le regalaré para siempre, óigame bien, para siempre, toda la tierra de Canaán, es decir, la tierra en la que estás viviendo ahora, y yo seré su Dios. Puedo ver a través de ese pasaje que la promesa para el pueblo de Israel es la tierra, ¿cierto? La tierra que en algún momento Dios diseñó, fue entregada para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuándo se cumplirá esa promesa? Pues obviamente en el momento del milenio, ¿cierto? Porque ahí el Señor vendrá a gobernar y quien en ese momento heredará la tierra será el pueblo de Israel. Pero quiero que analice otro pasaje más. En Juan 15, 15 nos dice la escritura de la siguiente forma: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que el Padre os las he dado a conocer. Hay otras versiones inclusive que no habla de la palabra amigos, sino hermanos. Es decir, que la relación que siente Jesús con el pueblo de Israel es de amigos, es de hermandad. Es muy distinta a la que aparece con respecto a la iglesia. Quiero que miremos ahora en el caso de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en él serán resucitados primero. Luego los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con él, con ellos a las nubes, para reunirnos con el Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Ahí yo puedo ver que la promesa, ¿cierto?, del reino de los cielos está dada para la iglesia. Entonces mire que hay dos planes específicamente, uno para Israel, otro para la iglesia.
no les está dando la misma promesa a los dos. Está dándole, sí, promesa de vida eterna a ambos, pero una promesa es específica para la iglesia y la otra es específica para el pueblo de Israel. Copastor, en esta noche, reflexión final, cortico, porque ya estamos terminando. Dos cositas, pastor. Una persona nos escribe a través del chat y nos menciona el hecho de que no olvidemos de que esta parábola se menciona es acerca del regreso del Señor, y que hagamos notar cómo realmente hoy hay muchas vírgenes por ahí durmiendo, ya se olvidaron incluso de que el Señor viene, que no nos estamos preparando. Se menciona, incluso el pastor que nos visitó en días recientes acá, lo dialogábamos en cierto momento, cómo la gente se ha empezado como a apagar, ¿no? Hoy en día ya la gente se les invita a que regresemos a los lugares, a los templos, y sin embargo la gente ya se acostumbró, quiere estar es online, ver las charlitas cada que pueden o quieren, y realmente eso lo único que está haciendo es que la gente se duerma, que nos hayamos olvidado de ese primer amor, esa esperanza bendita que tenemos todos de que el Señor regrese, y eso es importante tenerlo. Una de las cosas que nos muestra esta parábola es que la gente se duerme, las vírgenes se duermen y se les olvidó que el novio venía. Gracias a la persona que nos escribió, y efectivamente usted tiene toda la razón. Se nos quedó igualmente hablar un poquito más del aceite, pero seguramente en un futuro hablaremos más acerca de estos temas porque hay más cositas que saber. Lo único que les quiero dejar como reflexión final: esta parábola está escrita para nosotros y es para que el Señor nos muestre o nos haga reflexionar a cada uno dónde estamos. Que un día no lleguemos allí al reino de los cielos y nos demos cuenta de una sorpresa muy desagradable. Entonces es bueno ahorita uno detenerse un momento, reflexionar dónde estoy y lo que haya que cambiar, cambiarlo. Aún es tiempo de hacerlo. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor, feliz descanso para usted. Y sí, seguramente, mire que esto nos ha pasado con varios temas. Cuando terminamos, cerramos un tema, de pronto se nos quedan cositas por mencionarlas, pero que en algún momento Dios nos dará la oportunidad de tal vez poder manejar estos temas que se nos quedan pendientes en algún instante. Dani, reflexión final en esta noche. Gracias, pastor. Quiero compartirles solo dos pasajes que precisamente encuentro ahí atrasito del pasaje que estamos leyendo, que estamos meditando. Mateo 24 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurados somos cuando somos prudentes, cuando buscamos de Dios, cuando buscamos agradarle y cuando estamos como esas vírgenes prudentes, estando atentos, pendientes a la hora de su llegada, porque como dice su palabra, no sabemos ni la hora ni el momento, pero está pronto, viene pronto el Señor. Gracias a Dios por ello, que Dios me los bendiga mucho, mis hermanos, y gracias por permitirme compartir con ustedes este tiempo. Muchas, pero muchas gracias, Dani, por habernos acompañado en estos programas. Y seguramente te seguiremos viendo en otras ocasiones, no solamente los días jueves, sino en otros faros también. Seguramente contaremos, si Dios así lo permite, con la bendición de contar contigo. Por ahora, gracias y feliz descanso para ti y para tu casa. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Reflexión final, mire que dice el versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor, ¿verdad? Muchas personas han dicho de que, bueno, aquí se nos está dando la hora exacta del arrebatamiento. Incluso el siervo fallecido Guille también se atrevió en un momento a decir: ahí está la hora, si quieren de pronto entender más o menos cuándo es el arrebatamiento. No necesariamente, pero puede que ocurra. ¿Por qué? Porque si le preguntamos a un rabino, ellos nos van a educar de que la medianoche Dios la utilizó para la redención, digamos, en el momento en cuando sacó de la esclavitud del faraón a su pueblo. Eso ocurrió exactamente en la medianoche, ¿verdad?
Entonces, ese fue el momento en que Dios salió al encuentro de su pueblo, los sacó de la esclavitud, los llevó al desierto para que se juntaran con él. Puede que ocurra, realmente, a mí me interesa es estar más bien como una virgen prudente, saber, prepararme, hermano, estar ahí, conectadito, con algo de aceite, pero en ningún motivo que el Señor nos agarre con el vasito vacío, hermano, porque nos quedamos, hermano. Nos quedamos, hermano. Y esto es un llamado desde el pastor hasta la hojita más reciente que llegue, hermano. Siempre voy a confesar esto. El día en que yo entre al cielo, ese día es el que yo voy a tener claridad de mi salvación. Yo conozco el camino, que es Jesucristo. Juan 14:6. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie entra al cielo si no es por Él. Yo ya conozco. Pero yo atreverme como con empatía y con orgullo decir de que yo ya tengo el cielo garantizado. Jesucristo nos baja de la nube con ese pasaje que Cairo mencionó. Muchos de ustedes me conocían, muchos de ustedes hicieron milagros, muchos de ustedes bla, 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 pero yo no los conocí. Algo falló, algo faltó. Y lo que trataremos de hacer semana tras semana, día tras día, es tratar de llenar la lámpara, de llenar con estudios bíblicos, con programas los domingos, con oración, mantener el grupo que realmente quiera, porque no todo el mundo tiene esa pasta, Pastor Copazo, se lo digo sinceramente. No todo el mundo tiene esa pasta. Van a haber personas de la iglesia Cristo es mi bendición que posiblemente se queden de la boda de las 10 vírgenes. Posiblemente, pastor, prepárese. Usted intentó, lo intentamos. Pero por ahora tengo que ser hasta un poco egoísta porque mi salvación depende de mí, ni siquiera depende ya de Miguel. Esto depende de mí. Por ende, la invitación es este año 2022 que ya ha arrancado con muchas vainas delicadas, noticias, eventos, que uno ya empieza a decir, wow, si así estuvo enero, ¿cómo estará el resto del año? Que el Señor puede venir este año totalmente, sabemos para qué fiesta, no sabemos el día ni la hora, pero el Espíritu Santo, que es el aceite que está en la lámpara, nos da una idea más o menos para cuándo estar preparados. ¿Por qué? Porque las 5 sensatas, pastor, esto se me olvidó mencionarlo, ellas sabían, y cuando salieron al encuentro con el novio, ¿usted sabe en qué fiesta lo hicieron? En la fiesta de los ¿qué? Tabernáculos. Ahí hay un dato para nosotros. Preparémonos, pastor, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Si el Señor lo permite, estaremos en un programa muy futuro. Gracias, Dani, hermano. Espero que nos vuelvas a acompañar. Feliz noche para ustedes. Gracias, hermano Exxon. Igualmente, feliz noche también para ti. Gracias como siempre, por tu participación en este programa. Y sí, seguramente nos reuniremos próximamente para debatir un nuevo tema, también de todo el agrado y de toda la importancia, como siempre lo tenemos o buscamos tratar de manejarlo en este programa como lo es el Faro. Bien. Hemos llegado al final de este programa, dándole gracias a todas las personas que nos han acompañado, a todos los que se han quedado hasta este punto. Les bendecimos, los que lo verán en vivo, en diferido. Gracias por acompañarnos, les bendecimos en el amor de Jesús, que ojalá esta palabra caiga en buena tierra. Y será, como siempre, hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos esta noche, si hay gatico, y será hasta una próxima. Bendiciones para todos.